Hola hermanos, buen día. Espero que estén bien. Vamos a comenzar ahora con la clase 14 y vamos a terminar los escritos. Vamos a ver Salmos y Eclesiastés. Vamos a orar para dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado y porque podemos juntarnos para aprender de tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos y pues enséñanos lo que tú quieres que aprendamos. Lo dejamos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a ver Salmos y Eclesiastés. Los Salmos, casi siempre decimos los Salmos de David. Pero pues David nomás escribió 73, o sea, no escribió todos, de hecho, ni siquiera es la mitad. Pero pues, como fue el que más escribió, pues decimos los Salmos de David. Y vamos a ver cómo debemos de leer los Salmos. Si ven ahí en su Biblia, en los Salmos, vienen que están divididos en 5 libros. Dice el libro 1 y luego más adelante en el Salmo 42, libro 2 y así. ¿Por qué está dividido así? Y tiene un propósito. A veces no nos damos cuenta y creemos nada más de que no, pues es que son muchos para que no esté tan grande, no estuviera tan grande el rollo, que era donde los escribían antes. Pero lo que vamos a ver es que los Salmos son una obra completa que tiene un orden, tiene un propósito para que estén así en esos 5 libros. Y los 5 libros se juntan para mostrarnos una figura de Cristo. Entonces, al principio sí habían hecho, compilado nada más el libro 1, porque todos estos los fueron juntando de diferentes partes. Y al principio sí estaba nada más el libro 1 y así lo iban a dejar. Pero luego le fueron agregando más. Y vemos que todos los libros de los Salmos, déjenme agarrar la Biblia, tienen una introducción y tienen una doxología. O sea, el libro 1 tiene introducción, doxología, el libro 2, introducción, doxología. ¿Saben qué es doxología? Doxología es una parte donde se le da la honra y la gloria a Dios. Entonces vamos a ver cómo son todos estos libros de los Salmos y por qué están así. Entonces el libro 1 es del Salmo 1 al 41 y nos habla de la vida de David. Ese libro fue compilado mientras David vivía y esos iban a ser todos los salmos nada más. En este libro hay 37 que fueron escritos por David y los otros 4 son anónimos. Y entonces empieza el Salmo y vemos, les voy a enseñar aquí en la Biblia a ver si se ve bien. Vemos que el Salmo 3 tiene un subtítulo, o sea, no el subtítulo que le ponen los que hacen la Biblia, porque estos títulos de aquí, está saliendo al revés, pero pues que tiene. Este es el que le pusieron en los que hacen la Biblia. Esos no son parte del escrito original. Pero lo que viene aquí abajito, entre paréntesis, que dice, bueno, lo que dice es Salmo de David cuando huía desde delante de Absalón su hijo. Ustedes las pueden ver en sus Biblias. Eso que viene así como en cursiva, eso sí es parte del escrito original. Y vemos que el Salmo 1 y el Salmo 2 no tienen esos subtítulos. O sea, tienen el que le pusieron, como les digo, los que hicieron la Biblia, que le pusieron un título, el justo y los pecadores, pero eso no es parte del original. Pero no tiene el otro subtítulo en cursiva ni el Salmo 2 tampoco, en que no tiene nada. Entonces el Salmo 3 sí tiene ese subtitulito. ¿Qué es eso? Bueno, 116 salmos lo tienen. Y esos subtítulos están ahí para guiarnos a cómo leer los salmos y cómo entenderlos. Entonces, ¿por qué el Salmo 1 y el 2 no tienen ese subtítulo? Pues porque en hebreo el Salmo 1 y el 2 también van juntos, van conectados. Y uno complementa al otro, entonces es como si todo el Salmo 1 y todo el Salmo 2 son toda la introducción al libro completo de los Salmos. Y nos da las ideas principales de donde salen todos los demás.
¿Cuáles son esas ideas principales? Del Salmo 1 es deleitarse en la palabra de Dios. Y el Salmo 2, confiar en el enviado de Dios. Entonces el Salmo 1.1 dice, bienaventurado el varón. Es con la frase que empieza ahí. Nos demuestra el camino a la felicidad. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces ahí nos dice cómo ser prósperos en Dios. Y nos dice que la prosperidad o el ser bienaventurado es deleitarnos en la palabra de Dios. Entonces, en resumen, somos bendecidos, somos felices cuando vivimos de acuerdo a los planes de Dios. Somos un cristiano próspero, no cuando tenemos muchas cosas, sino cuando vivimos como Dios quiere que vivamos. Y el Salmo 2 habla el contraste entre los malos y cómo se levantarán como Dios, pero habla del ungido de Dios, o sea, de Cristo. Ahí lo vemos en el versículo 2. Él va a venir, nos dice que Dios le va a dar todo por herencia y nosotros ¿qué debemos hacer para ser felices o bienaventurados? Pues confiar en ese enviado de Dios. Entonces así vemos que el inicio de los salmos nos muestra de todo lo que se trata siempre la historia de Dios. Primero, bienaventurado el varón que se deleita en la ley del Señor, medita en ella de día y de noche. Bienaventurado el que tiene esa relación con Dios a toda hora y confía en Él. Lo vemos en el Salmo 2.12. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces el Salmo 1 y 2 es la introducción a todo el salterio. Así se llama, todo esto de los salmos se llama salterio. Luego tenemos el Salmo 3, que ahí dice, ahora sí, es el Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Todos los salmos que siguen son escritos por David y casi siempre fueron escritos en tiempo de angustia. Hay algunos en medio donde da gracias, pero la mayoría son en medio de la tribulación. Por ejemplo, el Salmo 4 es de confianza, el 5 es pidiendo protección, el 12 y el 13 son de petición, el 18 dice que es de agradecimiento cuando Dios libró a David de sus enemigos. El 19 habla de las obras y la palabra de Dios, el 20 pidiendo victoria y el 21 es una alabanza por haber sido librado del enemigo. Y entonces llegamos al Salmo 22, que es un salmo que se refiere por completo a Cristo y vemos porque hay muchas cosas que no se pueden aplicar a otra persona. Por ejemplo, en ese salmo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después en el versículo 16 dice que lo horadaron, o sea, literalmente hacerle agujeros, y eso pasó cuando Jesús fue crucificado. Versículo 18 dice, repartieron vestidos y echaron suertes, y eso también fue cuando Cristo fue crucificado. Pero viene después la liberación, y la respuesta a eso es alabarle a Dios, y eso viene en el Salmo 40. Que hay cantos de esos. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y entonces la doxología de todo el libro 1 de los salmos es el último versículo, que es el 41:13. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces esa es todo el final del libro 1 de los salmos. Ahí ve. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sigue el libro 2, que es del Salmo 42 al 72. Y este también habla de la vida de David, pero este fue añadido en la época de Salomón, ya después que David murió. Y esta parte de los salmos es una celebración del reinado de David. Aquí vemos que varios salmos los escriben los hijos de Coré. Ellos eran los que se encargaban de la música y liderar la alabanza a Dios en Jerusalén. Y entonces este libro termina con la transición de David a Salomón. Entonces hay 18 salmos de David, 1 de Asaf, 7 de los hijos de Coré, 1 de Salomón y 4 anónimos. Y la doxología, el último, es el Salmo 72, 18 y 19, se los voy a leer. Dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas.
bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y luego ahí vemos el 72:20, dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y ahora viene entonces el libro 3 de los Salmos, que habla acerca de los hijos de David. Ahora, aquí este fue compilado durante el exilio, ya cuando atacaron a Jerusalén y estaban exiliados en Babilonia, y es donde juntaron todos estos salmos, y ya nada más hay uno de David. Hay 11 de Asaf, 3 de los hijos de Coré, 1 de Etán y 1 de Emán. La doxología es el Salmo 89, 52. Me lo encuentro para leérselas. 89, 52. Ya me perdió. Ahí va. La doxología del libro 3 dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. ¿Han visto que todas las doxologías dicen casi lo mismo? Es donde se termina el libro. Y luego viene el libro 4, que este es uno de los más importantes también porque fue compilado también mientras estaban en el exilio. Hay 2 salmos de David, uno de Moisés, que es el 90 con el que empieza este libro, y los otros 14 son anónimos. Entonces esto es del Salmo 90 hasta el 106. Y comienza con el Salmo 90, que es un salmo de Moisés, y luego sigue el 91, que habla la protección de Dios contra el daño. ¿Por qué comienza con Moisés en el Salmo 90? Porque Moisés fue quien presentó la ley de Dios a Israel, pero también fue quien intercedió por Israel cuando fueron desobedientes. ¿Se acuerdan allá en el Éxodo y Levítico y Números? Y entonces a causa de esa desobediencia fue que vino el exilio a Israel. Y pues en la época de los reyes, por esa desobediencia también fue que se fueron cautivos a Babilonia, y el pueblo está en Babilonia ahorita. Entonces este salmo de Moisés es como una oración de intercesión, igual que cuando Moisés intercedió por el pueblo en el desierto. Entonces es para que se acuerden de todo lo que Dios ha hecho, y desde tiempos de Moisés que vean que Dios siempre quiere que regresen a Él. Y por eso el Salmo después, el 91, habla de la protección de Dios contra el daño. Y de ahí hasta el Salmo 100 son salmos de alabanza. Casi todos dicen cantar alegres al Señor, cantar un cántico nuevo. Aunque estuvieran en el exilio, es lo que les dice. El Salmo 103 es de bendiciones espirituales. Bendice al Señor, alma mía, todo lo que hay en mí. Bendiga tu santo nombre. Y luego viene algo bien interesante, del Salmo 104 al Salmo 106, que son los últimos de este libro. Es una historia del Antiguo Testamento. El Salmo 104 viene la historia de Dios, o la obra de Dios en la creación, vienen los 7 días de la creación. Después, en el Salmo 105 viene la historia de Israel, desde los patriarcas hasta su llegada a la tierra prometida. Y el Salmo 106 es la historia desde la tierra prometida hasta ahora que están exiliados en Babilonia. Y entonces viene la doxología en el... antes de que venga la doxología, el último versículo es: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre y para que nos gloriemos en tus alabanzas. O sea, es pedir. Ese es el 106:47. Están en el exilio y están, ya que recordaron todo lo que Dios ha hecho, pues dicen, pues entonces ahora podemos confiar y esperar en eso mismo, porque Dios es el mismo. Y entonces la doxología es el 106:48. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Por eso vemos esa. Es el 47 es una oración para que Dios reúna a Israel de las naciones, los restaure a la tierra prometida. Terminan con esa doxología, y entonces viene ahora el libro 5 de los Salmos, que habla acerca
de esa restauración. Y ese libro 5 de los Salmos, que es del 107 al 150, fue compilado en el tiempo de Esdras, o sea, eso fue ya cuando regresaron a Jerusalén. Y aquí hay 15 de David, 1 de Salomón y 28 salmos que son anónimos. Y la doxología no es nada más un versículo. La doxología son todos los salmos del 146 al 150. Todos los que vienen, todos esos salmos son 5. Todos los salmos son la doxología a todo el salterio. Y por eso el último, el 150, pues habla de alabar a Dios. Los primeros salmos de este quinto libro hablan acerca de la aflicción y de pedir ayuda a Dios en medio de esa aflicción. Pero los que siguen nos va mostrando cómo Dios cuida, protege al que le teme. Siguen recordando lo que Dios ya ha hecho, como en el 114 que recuerda el Éxodo. Y entonces al recordar todo eso viene el agradecimiento a Dios. Todos los salmos de aquí hablan alabar a Dios, darle gracias. A partir del 120 hasta el 134 se llaman cánticos graduales o cantos de los peregrinos. Y todos estos hablan acerca de la protección de Dios. Se cree que están aquí porque son los que usaron cuando iban regresando del exilio y cuando iban reconstruyendo Jerusalén y el templo. Y después de ahí, como vemos a partir del 145, todos son de alabanza y todos tienen la frase alabar a Jehová o aleluya. Y si sabían, aleluya es de alel, que significa alabado sea, y ya, pues de Jehová. ¿Por qué? Pues la alabanza siempre es algo que se relaciona con lo que decimos. Entonces vemos en el Salmo 146, hay que alabarle a Dios por su grandeza, por su justicia, porque Él reina. Salmo 147.1 dice, bueno, es cantar salmos a nuestro Dios. Salmo 148, 2 y 3 dice, alábenle todos sus ángeles, alábenle sol y luna, alábenle todas las estrellas. Versículo 15, alábenle porque Él los creó. Versículo 11, los reyes, los príncipes, los jóvenes, ancianos y niños. Salmo 149, canten un cántico nuevo a su hacedor, porque Jehová se alegra con su pueblo. Canten aún en su cama. El versículo 5 dice, Salmo 150, alaben a Dios en su santuario, alábenlo con todos los instrumentos, alábenlo con danza, con todo lo que somos. Que todo lo que respira, alabe a Jehová. Y luego todos terminan con aleluya, que es alabado sea Dios. Y esa palabra aleluya solamente se usa en los Salmos y en Apocalipsis 19. Son las únicas veces que vienen en la Biblia. Entonces aquí vemos que pues los salmos no están acomodados por género, no están por tipo, no están por autor, no están acomodados de los más largos a los más cortitos tampoco, sino por la fecha en que se fueron recopilando, y eso tiene un propósito y un orden así como está. Al principio vemos de que hay que deleitarnos en la palabra de Dios. Fueron recordando cuando estaban en el exilio lo que Dios había hecho por ellos. Nos habla acerca del Redentor de Cristo y pues por eso se termina alabando. Así como termina que todo lo que respira alabe a Jehová por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hace en nuestra vida. Entonces los salmos tienen su propósito para que estén escritos así en la forma en que están y separados en los libros en los que están escritos. Entonces vamos a pasar ya para terminar a Eclesiastés. Eclesiastés significa predicador o maestro, y por lo que dice que era hijo de David, se cree que fue Salomón quien lo escribió. Y en él Salomón se dispone a examinar el significado de la vida. Y pues vamos a ver, se divide en 4 partes el libro. Es un prólogo en donde nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después nos trata de presentar su tesis, Salomón, de que pues en verdad todo es vanidad. Hasta el capítulo 6, luego a partir del 7 nos trata de comprobar por qué todo es vanidad hasta el 12.
y al final capítulo 12 es la conclusión. Y entonces lo que vemos aquí mucho es vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra que a nosotros nos traducen como vanidad es una palabra hebrea que se llama Evel, que significa insatisfactorio, absurdo o inútil. ¿Y por qué se usa? Pues viene unas 30 veces en este libro, la usa Salomón. Y lo que nos quiere decir es que ninguna experiencia, ninguna cosa que tengamos nos va a satisfacer por sí misma. Entonces, en estos primeros versículos del 1 al 11 vemos que Salomón está observando la historia, está observando la naturaleza. O sea, acá como filósofo, pues es lo que hacen, observan alrededor y tratan de sacar sus conclusiones de lo que ven. Y Salomón se da cuenta que todos son ciclos. Dice, sale el sol, se vuelve a poner, pasan las estaciones, vuelven a venir. Todos los ríos llegan al mar, pero el mar nunca se llena, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Entonces se da cuenta de que todo va hacia donde mismo, pero sin un objetivo. Y entonces analiza la situación. Se da cuenta de cosas en las cuales la gente supone tener sentido, encontrarle sentido a la vida, pero en cada una de ellas se encuentra vacío, se encuentra vanidad, se encuentra la insatisfacción. Y entonces, por ejemplo, nos muestra que en verdad no se encuentra satisfacción en la filosofía. Ahí en los versículos, en el capítulo 1, versículo 12, en adelante nos dice cómo Salomón está contando que él era rey, fue muy sabio y trató de entender todo, pero aún así no se sintió satisfecho. Imagínense cómo se debe haber sentido Salomón. Pidió sabiduría a Dios, Dios le da, le dice que nadie más sabio que él. Con esa sabiduría trata de entender todo y no puede, como quiera, y no se siente satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Tratar de encontrar el significado de las cosas, y se da cuenta de que no puede resolver tampoco los misterios de la vida. Fue donde se dio cuenta de los ciclos. El sol sale y se mete, pero ¿por qué? Y no se dio cuenta que no los podía resolver. Y pues luego vemos que aparte de la sabiduría, Dios le dio riquezas y fama por haber pedido la sabiduría. Y entonces en el capítulo 2 ahora Salomón empieza a hablar acerca de esas riquezas. Dice que se fue a probar con los placeres de la vida, la riqueza que tenía. Y dice el versículo 2:1, mas he aquí esto también era vanidad. O sea, también dice que no hubo nadie más rico que él ni habrá. Y dice, y eso también. Nos acordamos qué significa vanidad. Ahí dice, eso también era insatisfactorio. Vemos que Salomón sigue diciendo, engrandecí mis obras, edifiqué casa, planté viñas, comí carne, vino, lo que quería, compré siervos, siervas, tuve vacas, ovejas, montones de oro y plata, tenía cantores, todo tipo de instrumentos de música, cualquier cosa que deseaba la tenía. Y aquí, versículo 11, todo era vanidad, todo era insatisfactorio. Después se acuerda nuevamente de la sabiduría, la contrasta con la necedad y dice, pues sí es mejor la sabiduría, así como la luz es mejor sobre las tinieblas, pero a la mera hora voy a terminar igual que el necio. Luego nos vamos a morir, entonces ¿para qué? Y después se va a sus logros personales y también se da cuenta que es vanidad y pregunta entonces, ¿para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo? ¿Para qué se levanta todos los días? ¿Para qué nos levantamos nosotros a trabajar todos los días? Entonces ahí vamos viendo hacia dónde nos va llevando Salomón. Porque todo lo que vemos parece que nos lleva a una idea así pesimista de la vida, de no, pues ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago esto? Si todo va a ser lo mismo. Pero en realidad es un libro de esperanza, porque lo que nos está queriendo decir Salomón, y vemos que todo lo que nos está mostrando, que está limitado a lo que él está viendo, lo que puedo hacer aquí, por qué trabajo aquí, tengo músicas y cantores aquí, pero todo es debajo del sol. Y eso lo vemos también 30 veces que se menciona. Igual que las 30 veces que se menciona todo es vanidad, también se menciona 30 veces la frase debajo del sol. Y se vive debajo del sol, el hombre se afana debajo del sol, todo es vanidad debajo del sol, pero tenemos esperanza más allá del sol. Todo lo que hemos visto hasta esta parte de Salomón lo muestra sin tomar
en cuenta a Dios. Y es lo que Él quiere que hagamos, mostrarnos que ese vacío que sentimos cuando no estamos tomando en cuenta a Dios, cuando estamos lejos de Él. Cuando estamos lejos de Él y apartados de Él, la vida es vanidad, es insatisfactoria. Entonces ahí Salomón da su conclusión en el 2:24 y 25. Dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Pues con todo lo que hizo Salomón antes se sintió vacío. ¿Quién llena el vacío? Dios. Nadie puede disfrutarse si no es de la mano de Él. Y entonces más adelante continúa Salomón demostrando pues la falta de significado de la vida sin Dios, mostrando cómo cualquier cosa que a veces nos hace sentir que tenemos el control, en realidad también es nada. Y entonces en el capítulo 3 ahí nos muestra que todo tiene su tiempo y nosotros no podemos controlar el tiempo. Las estaciones van a pasar, por más que, como les digo, aquí donde vivimos en Wisconsin, pues casi siempre está bien frío. Ahorita son los 2-3 días de calor que hacen aquí en el verano, y aunque dijéramos no, que se quede así, no los vamos a poder controlar. Las estaciones van a pasar y ya en unos 6 meses otra vez va a haber nieve y va a estar bien frío. Los días van a pasar, nosotros no podemos hacer nada para detenerlos. Y eso pues nos muestra que Dios creó un universo que es estable, que se está guiando por algunos patrones. Y aunque nosotros tratemos de entender cómo funcionan las cosas, no vamos a poder entenderlo totalmente. Y nosotros pues tenemos toda una vida breve para vivir, y quien la controla es Dios. Y ahí en el capítulo 4 vienen otras cosas en donde creemos que somos poderosos o que tenemos éxito, pero aún en esas se nos muestra que somos limitados en nuestras fuerzas humanas. Uno de los versículos que más me gusta es de Eclesiastés, es el 3:11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Que vemos, cada cosa que pasa está en control de Dios. Cada cosa que pasa es hermosa en su momento. El tiempo de llorar, el tiempo de reír, el tiempo de amar y el de no amar, el de abrazar, el de no abrazar, todo está en control de Dios. Y las limitaciones que tal vez nosotros creemos que tenemos son para guiarnos a Él, para darnos cuenta que Él es el creador, que Él es el hacedor de todo, para darnos cuenta que Él no se equivoca. Somos nosotros los que en nuestro conocimiento limitado y en nuestra concepción limitada del tiempo también no entendemos a veces las cosas que pasan, pero Dios es soberano y Él tiene todo bajo control. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues rendirnos a Él, y eso nos da la esperanza en medio de cualquier situación. Salomón se enfrentó ante la vanidad o la insatisfacción, el vacío de la vida, y eso lo llevó a darse cuenta del poder de Dios. Y entonces nosotros sabemos que Dios tiene el control, incluso el control de nuestra vida, y lo que debemos de hacer nosotros es vivir para Él, estar satisfechos en Él y lo que Él hace. Está la canción esa que cantan de la vida no vale nada, pero para nosotros sí vale, porque tenemos una esperanza, y la esperanza es creer y confiar en Dios, y eso debe de hacer que valga la pena vivir. Entonces tenemos que comprender que nuestra esperanza está más allá de lo que podemos ver aquí. Hay que entender el versículo 3:11. Dios creó todo hermoso en su momento. O sea que para Dios todo lo que nos pasa tiene sentido. Y ese momento es hermoso para Dios. A lo mejor por nosotros no. Porque Dios dice que nos puso al hombre el sentido del tiempo, y nosotros somos finitos. Y en ese entendimiento finito que tenemos de las cosas, no vamos a ver a lo mejor lo hermoso de algo que está pasando, porque no vamos a ver el propósito. Pero dentro del plan de Dios tenemos que entender qué es lo que Dios quiere y poder entender
cómo Dios quiere cumplir su propósito a través de lo que estamos pasando. Entonces, lo que nos dice Eclesiastés es eso, acordarnos de Dios, ir a Él y estar satisfechos en Él, no buscar las satisfacciones en otras cosas, en otras personas, en cosas materiales, sino buscar la satisfacción en Él. Él es el único que nos las puede dar y fuera de Él no la vamos a encontrar. Entonces con esto termina Eclesiastés y Salmos y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.